y bienvenidos al infierno. Yo soy la Diabla. Hoy les quiero compartir anécdotas e historias paranormales. Estas historias las recolecté con permiso de familiares, vecinos y netizens. Si les gustaría compartir su historia o anécdota, por favor mándenmela a mi correo electrónico ladiablapodcast@gmail.com. Una vez más, ladiablapodcast@gmail.com. Les pido que encabecen sus historias con un título, al final su nombre y el estado de donde son. También pueden mandármelas solamente con el título y así quedar anónimos. Hoy les traigo el episodio 5, El Señor de los Señores. ¿Y quién es el Señor de los Señores? El Señor de los Señores es Belzebul. ¿Quién era el Señor Belzebul antes de ser satanizado? Vamos a empezar con la Biblia. 2 Reyes capítulo 1. En Samaria, Ocosias se cayó por la ventana de su habitación del segundo piso y quedó maltrecho. Envió mensajeros a los que había encomendado a lo siguiente: vayan a consultar a Belzebul, dios de Acrón o Ecrón, para saber si sobreviviré este accidente. Entonces, desde aquí vemos que era un dios de la sanación. Belzebul es un dios antiguo de los filisteos. Este dios era venerado en la ciudad de Acrón o Ecrón. Belzebul está relacionado con los planetas Venus y Júpiter. Chistosamente, hoy es jueves, entonces es día de Júpiter a la hora del sol. Y también está asociado con Tauro y Sagitario, Venus y Júpiter. Es un dios de la abundancia, dinero, lujos, la suerte, para escalar posiciones sociales, promociones en el trabajo, para alcanzar metas, para ser amigos en posiciones altas. Está asociado con el albácar, la menta, el color verde, la sanación, oro, el color y el metal, las abejas, la miel, la fertilidad, las flores, la cosecha, el vino tinto, la fruta, la carne de res, el queso, el tabaco, la guerra y estrategia. Todas cosas que se pueden relacionar con Venus y Júpiter, como perfume, anillos, el color morado, el rojo de nobleza. Belzebul es el señor de los señores, el señor de los lugares altos o el señor de los cielos y todo lo que vuela. Entonces, ¿quién es el señor Belzebul? El señor es un antiguo dios filisteo que fue víctima de una campaña de propaganda por parte de los seguidores de Yahweh. El señor Belzebul no es un demonio, es solamente una deidad antigua que fue literalmente satanizada. Según la lógica de la gente religiosa, Belzebul es igual de diabólico satánico que el anime, Hello Kitty, ser LGBT, una mujer independiente con opiniones o incluso tener la audacia de ser un pensador crítico que cuestiona la iglesia. Todos corremos el riesgo de ser etiquetados como demonios por nuestros enemigos simplemente por tener diferentes puntos de vista, opiniones o creencias distintas. La propaganda no es nada nuevo. Nació en el momento que los seres humanos adquirieron la capacidad de manipular. Y yo tengo un relato personal con el señor Belzebul. Yo tengo un gato que se llama Quesito. Quesito es un gatito anaranjado. El Quesito y su hermano me lo encontré en el callejón. Yo fui a tirar una ofrenda para que se vinieran. Ahí lo tiro y en la noche vienen los mapaches y los tacuaches. Vienen y se la comen. Y pues fui para el callejón y escuché un miaudero. Un miau, 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 miau. Pero gatitos bebés. Y voy volteando y voy viendo un gatito anaranjado chiquito, chiquito. Y todavía tenían sus cordones umbilicales. Pues los agarré y me los traje. Y les empecé a dar de comer y los cuidaba y esto y lo otro. Y luego de repente, Quesito se me enfermó de la diarrea. Pero bien feo, y la diarrea en gatitos recién nacidos los mata. Se puso pero tan flaco que se le miraban las costillitas, se le sentían las costillitas cuando lo cargaba. Y me daba una lástima. Ya cuando iban pasando las semanas, o sea, yo le daba fórmula con suero. Así mezcladito y nomás le paraba a dar la fórmula con suero y se bajaba otra vez de peso bien feo. Y en ese tiempo no tenía trabajo, entonces no tenía dinero para llevarlo al veterinario. No sé cuándo pasó que de repente se me mete en la cabeza que tenía una pastilla de que era antidiarreal, una pastilla que nos quedó del perro, que el perro se nos enfermó de la diarrea hace unos años y lo llevamos al veterinario y nos dieron esas pastillas para él. Y quedaba una. Yo me acordaba que la teníamos, pero estaba en un carrito que teníamos todos los juguetes del perro y hasta allá hasta abajo estaba la pastillita en un continente. Y yo no me recordaba que la tenía, pero de una repente que se me mete en la cabeza
de la nada, completamente de la nada. Y yo estaba aquí y me recuerdo que estaba tan desesperada, que tenía tanto miedo que se me iba a morir mi quesito, que me puse a rezar al señor Belzebul y les preguntaba las cartas, o sea, lo de las deidades por las cartas, que si se me iba a morir, que si me iba a morir, que si me iba a morir, y no me querían contestar. Y a mí se me hace que no me querían contestar como prueba de fe. Era tan chistoso porque en ese momento, cuando estaba rezando, es cuando se me metió en la cabeza que tenía esa pastilla allí, que buscara esa pastilla allí, y la felicidad que sentí cuando la encontré, porque era una pastilla completa, y se la empecé a mezclar a su lechita, y luego se le quitó la garra a mi quesito. Y pues sí, y quesito ya es un gatito grande, ya un gatito gordito. A su hermanita la puse para adopción con otros gatitos que nos encontramos por allí, pero a quesito no los quedamos. Es el único gatito anaranjado que tenemos. Ese es mi relato personal con el señor Belzebul. De una forma u otra, él me ayudó para que no se me muriera mi gato, aunque sea que fuera que me metió esa información en la cabeza en ese instante, pero o sea, mi quesito es mi vida, mi gato es mi vida. Pero bueno, vamos a seguirle. Tengo mi devoción y tengo 5 historias para ustedes. Hay que empezar. Devoción a Belzebul. El señor era poco más que pellejo y huesos, reducido a un espectro. Sus ojos hundidos, las mejillas demacradas, su corona de oro se había convertido en una de espinas. Había absorbido tanta hambre y tanta miseria que se había convertido a una representación visual de ella. Se alimentaba del dolor, del hambre, la enfermedad y la desgracia, con la esperanza de poder aliviar a su pueblo, pero incluso para un dios antiguo era una cruz demasiado pesada para cargar. Y mientras caminaba entre los escombros, con un saco lleno de carne humana pesando sobre sus hombros, aún se detenía para curar a su gente con las pocas fuerzas que le quedaban. Se topó con otro espectro, despojado de vida. Él también vestía con una vieja túnica de lino, capucha y corona de espinas. Ambos se miraban fijamente, sus ojos hundidos encontrándose. Ambos señores de la curación, ambos señores de señores. El señor de Ecrón y el señor de Belén se miraban uno al otro, sus ojos sin vida, los horrores que habían presenciado, la crueldad innecesaria. El hedor a muerte y descomposición les quemaba las fosas nasales, los llantos lejanos de bebés nacidos, el silbido de una bomba, una explosión, fuego, silencio. Otra vida apagada. El señor de Belén volvió hacia el fuego y el silencio. Apretó con fuerza el saco lleno de carne y miembros, trozos, partes y pedazos que pesaban sobre sus hombros bajando por su columna vertebral. Volteó hacia el señor de Ecrón, una lágrima solitaria descendiendo lentamente de su ojo derecho. Ni siquiera los demonios han concebido tanta crueldad, hermano. Me faltan las palabras. Que Dios los perdone porque todavía estoy intentando encontrar en mi corazón la fuerza para hacerlo. Tanto tú como yo sabemos que Él cree en el ojo por ojo, porque esa es su ley. Sus ojos serán rebanados por la mitad y solo entonces podrán ver las visiones de horror que han otorgado a personas inocentes que no les han hecho ningún mal, que sean maldecidos sobre esta tierra hasta que corrijan sus pecados de violencia de ellos y de sus antecesores. Esos horrores no pueden ser ni serán simplemente perdonados y olvidados. Les arrancará el ojo de la cuenca. El señor de Belén se ajustó el saco de carne a su espalda y le dijo al señor de Ecrón: «Bendito seas, hermano», y continuó su camino hacia el norte, donde los escombros se habían convertido en cenizas. El señor de Belén es demasiado amable al no decir lo que realmente vio y lo que realmente deseaba, porque yo soy Belzebul y no solo soy un dios de la sanación, sino también de la guerra. Y te traigo este mensaje: tus cielos se llenarán de fuego, tu torre más alta será derribada, chacales y perros correrán por tus calles devorando la carne podrida de tu sociedad bastardizada.
La muerte llegará de muchas maneras y la tierra rechazará tu sangre. Tu sangre pudre las raíces de los olivos. Tu Dios te ha abandonado y aún no te has dado cuenta. Saturno volverá su espada contra ti. Tus oraciones caerán en oídos sordos. El derramamiento de tu sangre caerá sobre la vista de los ciegos. Libra se cobrará con los pellejos de tu gente y la carne de tus recién nacidos, hasta que la balanza se equilibre. Nadie te salvará. Se te ha acabado el tiempo y se te han acabado los amigos. Hasta los malvados te han dado la espalda. Has llenado de odio los corazones de tus hijos. Has corrompido a la juventud con tu odio. Cuando llegue tu fin y tu amo por fin se haya cansado de ti, fuego caerá del cielo, se volteará la espalda contra ti. Serás el chivo expiatorio y te sacrificarán sobre el altar del escenario mundial. Te matarán y dirán: miren aquí, el gran mal ha sido derrotado. Y tú lo sabes, por eso corrompes a los políticos. Pero el dinero no siempre podrá salvarte, eso lo aprenderás. Aviones serán derribados y se estallarán. No habrá escape, nadie será librado. Las madres irán al mar muerto para ahogar a sus hijos en un acto de misericordia. La sal se tiñará con su sangre y los buitres se deleitarán con ella. Los padres llegarán al extremo de estallar a sus hijos contra la pared para callar sus lamentos de hambre. Tus huesos serán triturados, el tuétano canibalizado y tu carne desgarrada. En los últimos días te convertirás a una bestia y llegarás a amar el sabor de la carne de tu hermano, tu hijo y tu prójimo. Sus almas quedarán atrapadas e esclavizadas, atadas a amuletos. El mundo será testigo de tu destrucción y discretamente estará de acuerdo en que es justo. Nadie te ayudará después de ser testigo de cómo trataste a las únicas personas que lo hicieron una vez. Y esto lo profetizo porque yo soy Balzebul, Señor de los señores, Dios de la fertilidad, la sanación y la guerra. Señor del templo alto, Señor de todo lo que vuela, Señor del lujo y del buen comer y abundancia, el Señor de Ecrón, y esta es mi profecía. Muerte a los que vengan a matar, muerte a todos los que derraman sangre inocente, muerte a los hijos extranjeros de Yahweh, los arquitectos de la colonización, la conquista y el derramamiento de sangre antigua y divina. Yo, Dios de la fertilidad, haré tus mujeres estériles y sus linajes serán acabados por la avaricia de sus padres. Esta tierra ha sido trabajada por las mismas manos por miles de años y así seguirá. Ellos se han ganado su lugar con el sudor de su frente y el derramamiento de su sangre. Su único error fue su bondad al abrir sus hogares a individuos malvados, personas que no han hecho nada más que infligir violencia, muerte y destrucción para hacerles pagar por los pecados de otros. Son uno con la tierra, los olivos, los ríos y el mar. Los arrogantes hijos extranjeros de Yahvé serán expulsados y desparzados por su Dios, porque no han cumplido con sus mandamientos. Aunque no lo vean, incluso Él llora por lo que han hecho. Pronto hará sonar su trompeta y no podrán escapar de su ira. Se deleitará con la carne de su tribu bastarda. Yo soy Balzebul y mi voz es ley. Segunda profecía de Balzebul. Un día, mi gente volverá a su tierra, a cuidar de los olivos, los borregos, los ríos, los peces y los mares. De Egipto vendrá una mujer cargando un niño sobre un caballo blanco, coronados de hojas de olivo, vestidos de sol, cargando la bandera de 4 colores en alto. Y nosotros, los olvidados, estaremos montados sobre caballos rojos, detrás de ellos, coronados de iris y amapolas. Las casas serán reconstruidas y todo volverá a sus nombres originales. El tiempo convertirá el genocidio a un mal recuerdo, pero jamás olvidado. Llegará un emperador a postrarse sobre el nuevo templo. Manejará una carroza blanca jalada por caballos dorados. Será el último en entrar la nueva Palestina libre. Será un hombre mayor, un mago de linaje antiguo, cuya madre será virgen. Será un hombre de fuego, del sol, de Marte, de Saturno, de Júpiter y de Piscis.
Él le dará a su gente de comer con un solo pan, un pez y vino. Será un hombre de filosofía y religión. Nacerá de un hombre justo y una mujer de linaje real. Su padre o será un imán, o un rabino, o un sacerdote, un niño nacido de la esperanza. Su madre no le ocultará la crueldad del mundo. El sol formará una estrella de 6 puntas sobre su cabeza, y él se encontrará sosteniendo la balanza de la justicia. Será un hombre de paz obligado a elegir la guerra. En los ojos de sus enemigos será como una águila con cabeza de león. Sobrevivirá el holocausto. Esta será una de las mayores pérdidas de su vida. Esta dura prueba endurecerá su corazón y lo impulsará no solo a convertirse en el hombre que será, sino también hacia las ciencias ocultas. Detrás de puertas recurriría a los dioses antiguos. Ellos serán sus guías, le darán propósito y dirección. El día de su nacimiento, el dios antiguo, el dios nuevo y el dios del inframundo lo coronaron rey de su tierra natal en Uttara Ashara. Y con su Marte exaltado, será el gobierno, el arquitecto y el ingeniero de la nueva época que se avecina. Ascenderá por la jerarquía judicial. Su palabra será ley y será justa. Que viva la paz, la justicia, la prosperidad y Palestina. Ave Baal-Zebul. Primera historia. Mami, ¿ya no me quieres? Esto le pasó a mi abuela en los 70s. En ese tiempo, mi abuelo fue uno de los primeros de su pueblo en venirse al norte. Entonces, mi abuela se quedó sola por unos años antes de que mi abuelo se la pudiera traer a Texas. Para este tiempo, mi abuela ya tenía a mi papá y mi tía. Mi papá como de unos 4 o 5 años y mi tía de 2. Una noche estaba torrenteando mucho. Mi abuela dice que seguía escuchando un niño llorar. Fue y checó a mi papá pensando que se asustó por la tormenta, ya que estaba tronando feo. Y no, él estaba bien dormido. A mi abuela se le hizo raro y mejor se acostó con mi papá y mi tía. Pasan unos minutos y otra vez escucha cómo llora un niño. En ese momento le tocan la puerta suavecito. Dice que le tocaron casi como si no quisieran. Ella solía tener un machete recostado por un lado de la puerta por si las dudas. Va y la abre poquito, reteniéndola con la pierna por si se la querían tumbar. Dice que ella esperaba ver un señor o a un vecino, pero a su sorpresa era un niño. Ese niño estaba ultra pálido dándole la espalda y que sus hombros se le movían para arriba y para abajo en una forma exagerada. Ella lo vio llorar antes de escucharlo. Otra vez escucha ese llanto. Mi abuela, no pensando, le pregunta: «Oye, niño, ¿estás bien? ¿Estás perdido?» Ese niño, todavía llorando, se voltea y no tenía cara. La cara de este niño o ser era completamente plana. No tenía rasgos, mucho menos una boca con la que expresarse vocalmente. Mi abuela en chinga cierra la puerta y corre a donde estaban mi papá y mi tía. Cuando escucha que le dicen desde el otro lado de la puerta: «Mami, ¿ya no me quieres?», mi abuela le grita por la puerta: «¡No!», y se pone a rezar. Dice que a poco el llanto se fue alejando de la casa y se fue hacia el río. Ella no sabe qué entidad era, pero piensa que era un ser del río que fue para llevársela o a ella o a sus niños, porque en ese tiempo iban mucho al río a bañarse o a comer o nomás a pasear, y su abuela de ella le dijo que no fuera tanto, porque si no, un ente se iba a enamorar de ella y se la iba a querer llevar. Esta historia viene de Esperanza de El Paso, Texas. Esta historia viene de Socorro, de Michoacán, y se llama Duendes. Esta historia viene de mi tía y de mi abuela. Cuando mi tía y mi mamá estaban chiquitas, mi abuela las mandaba a bañar al río. Dice mi tía
que ella no le gustaba que la mandaran sola y mucho menos con mi mamá porque los duendes les aventaban piedras desde los árboles. Dice que en los árboles se miraban pares de ojos rojos vigilándolas. Como llevaba a mi mamá y era la más chiquita, le daba miedo que se la fueran a llevar. Mi tía le ruega a mi abuela que fuera con ellas al río hasta que se da de vencida y va. Dice mi abuela que llegaron y ella se iba a sentar en la sombra cuando sale volando una piedra y le pega en la cabeza. Dice mi tía que le empezó a decir: ya ve, ama, ya ve, yo no mentí, ya ve. Mi abuela cuenta que del rabillo del ojo miraba algo chiquito trepando el árbol y no quería voltear. Disimuló, agarró a mi tía, a mi mamá y se empezaron a ir cuando les empiezan a llover piedras de los árboles. Cuenta mi abuela que agarró a sus chiquillas y que les dijo: son los pájaros. Y ya nunca fueron a esa parte del río otra vez. Esta tercera historia se llama El Setentañero. Yo soy trailero y he visto muchas cosas raras. Muchos drogadictos, personas de situación de calle, señoras de la noche, accidentes graves, atropellados, borrachos saliéndose del carril, asaltos, robos, etcétera, etcétera. Por mi carrera he llegado a ver lo más oscuro de la humanidad. Antes manejaba por el desierto y miraba sombras a los costados de las carreteras. Pero esas historias serán para otro día. Yo por lo normal llevo y traigo cargas de Washington, Oregon, Nevada y Arizona a todo el estado de California, en específico el norte de California, que es donde vivo. Esto pasó allá como por el 2011. Acá arriba en California del Norte hay mucho hippie por San Francisco y Portland. Entonces no es raro ver gente que le gusta vestirse así. Este relato en particular pasó a los finales de enero. Yo iba manejando por la ruta costera de US 101, llevando una carga de Oregón para abajo a California. Estaba frío. Iba de noche, ahí como por las 2 de la mañana, cuando voy viendo a un güero caminando a un ladito de la carretera. No es raro ver gente pidiendo aventón en estas partes. Pero lo que me llamó la atención era que nomás levantó la mano sin voltear atrás o a la carretera o hacia las luces. Nomás la mano levantaba con el pulgar para arriba. En lo que me voy acercando y lo puedo ver mejor, noto que este güero iba vestido con una playera amarilla y pantalones cafés acampanados y zapatos rojos, tipo Converse. Tenía pelo café clarito, medio largo, le llegaban hasta los hombros. Bajo poquito mi velocidad y como no venían carros del otro lado me meto para el otro carril para poder pasarlo. Esto porque se me hacía muy raro que no volteaba la cara, casi como si la estuviera escondiendo. Por lo normal, la gente voltea y camina hacia atrás y mueve las manos para señalar y toda la cosa. A mí me ha pasado que la gente se sube al escalón y se agarran de la agarradera del espejo para forzarme a parar y que los recoja. Iba pensando en eso cuando me cae el 20, que está haciendo frío afuera y ese güero anda solamente en camiseta. Yo jamás pensé, fantasma. Yo pensé, un drogadito que me quiere asaltar. Lo estaba empezando a pasar. Mis luces todavía estaban sobre él. Yo con mi velocidad bien reducida, despacito, despacito y con cuidado, que mi mayor miedo era que se me aventara el camión. Miren. Y que se muera mi madre si estoy mintiendo. Que se desaparece. Así nomás. Yo lo tenía en mi vista. Mis luces estaban sobre él. Yo vi como nomás, tras, se desaparece. En ese momento, tu mente no cree lo que está viendo. Yo casi me salgo a buscarlo. Porque mi miedo era que sí, se me trepó y yo no lo vi. Yo estaba buscando una explicación. Pero yo lo vi. Yo vi como nomás desapareció, casi cuando mis luces lo iban a acabar de pasar. En el momento que me cae el 20 de lo que acababa de ver, se me bajó el azúcar y como a una milla y media, me paré a un ladito de la carretera y me tomé una soda porque sentía que me iba a desmayar. Las manos me temblaban feo, pero feo. Y tenía un sudor frío. No sé por qué me afectó tanto. Pero al verlo se me hizo la piel chinita. Y al ver algo desaparecer así nomás, te juega con la mente. Bien feo. Después de eso, paré de pasar por esa ruta por unas semanitas. Pero pues es una ruta principal que se usa mucho en mi trabajo.
Entonces a huevo tuve que empezar a pasar por allí otra vez. Y gracias a Dios jamás lo he vuelto a ver. Años después me puse a hablar con unos compas. Estábamos intercambiando historias de traileros y de la ruta 101. Y yo conté la mía y me dijeron que en esa ruta y que en los 70s mataron muchas niñas, muchachas y mujeres pidiendo aventones. A mí se me hace que ese muchacho que vi era una víctima que jamás se encontró. Y digo muchacho porque era muy obvio que era un hombre por cómo caminaba y los hombros y los brazos, y tenía músculos muy pero muy definidos. Esta historia viene de Don Jorge, California, y es de el US Route 101, o sea, la ruta 101 de los Estados Unidos de California. Muchas gracias a Don Jorge. Nuestra cuarta historia, y esta se llama Perro Fantasma. Hace unos años, una de mis tías se vino a quedar un tiempo con nosotros mientras le arreglaban su casa. Se trajo su perrito, Joselito, que era un chihuahuita mini güerito. El tono de su pelusa era casi como un amarillo cremosito. Joselito era un buen perrito que por lo normal hacía caso. Se hizo novio de la perrita de la vecina de enfrente. Nomás escuchaba el portón y corría a ladrarle a la puerta de la vecina para que lo dejara entrar. Pues un día se sale Joselito y lo atropellaron. Lo llevamos al veterinario de emergencia, pero era mejor que lo pusiéramos a dormir por el daño de sus órganos. Ya para ese punto teníamos 2 meses con él y nos encariñamos mucho. Sentíamos un silencio en la casa, como una semana de fallecido. Yo estaba en la sala viendo televisión cuando siento como una cosita se me sube al sofá y se me acorruca la pierna como Joselito lo hacía. Sentí miedo y a la misma vez felicidad al saber que estaba bien. No dije nada porque tenía miedo que no me creyeran y me tacharan de mentiroso. Unos días después mi tía iba de salida, se despidió, escuchamos desde la cocina cómo abre la puerta, la cierra, se escucha el rechinar del portón y un grito. Se puso a gritar como loca. Todos fuimos a ver qué tenía. Honestamente, estábamos pensando que nos dejaron un letrero o algo así, porque en ese tiempo nuestra zona se estaba poniendo bien violenta y estaban dejando letreros con partes humanas. Mi tía también es muy conocida por ser exagerada. No nos quería decir qué pasó. Tenía los puños en bola, apretando los dientes. Mi mamá le da una coca y se empieza a calmar, cuando nos cuenta que cuando abrió el portón vio una sombra blanca correr hacia la casa de la vecina y meterse a la puerta. Ella jura que era Joselito por el tamaño y porque la sombra tenía cuerpo y orejitas de chihuahua. Allí es cuando le conté lo que me pasó en la sala y mi mamá confesó también sentirlo subirse a su cama como lo acostumbraba a hacer en las tardes. Mi papá también dice que lo sintió, que se le subió la bota, ya que cuando él llegaba de trabajar, Joselito se emocionaba mucho y se le paraban las botas para que lo cargara. Todos sentimos a Joselito algún punto u otro. Le dejamos una velita a un lado de la puerta y otra donde lo enterramos y ya no lo volvimos a ver. Honestamente, yo pienso que nomás quería despedirse. Alfredo Veracruz. Esta historia se llama El Niño Azul. Cuando estaba en el 5º grado, nos llevaron a un paseo escolar a una reserva de naturaleza afuera de la ciudad. En esa reserva hay un centro de educación donde tenían modelos de fauna nativa, pescaditos, aves y cositas así. Cuando acabamos el recorrido, como eran los fines de mayo y ya estaba muy bonito el clima, las maestras nos llevaron por un caminito del bosquecito a tener un picnic. Llegamos al área donde íbamos a comer y como éramos muchos chamacos, nos sentamos en el pasto. Pues allí andábamos comiéndonos nuestros sándwiches. Cuando acabamos nos pusimos a jugar policías y rateros. Y aunque las maestras nos dijeron que no nos apartáramos del área, yo y mis amiguitos nos fuimos a esconder atrás de unos árboles medio lejíos que estaban entrados al bosque. Nos daba una risa hacer esa travesura. En ese momento escuchamos ¡hey! Volteamos y era un muchacho güero, como por ahí de los 16, 17 años. Tenía pelo rubio, estilo casco, con una chamarra de mezclilla y pantalón del mismo tono de mezclilla, pero acampanados. En ese tiempo salía por la televisión That 70 Show. Lo primero que me pasó por la cabeza era la vestidura de ese programa.
Se me hizo muy raro su vestir. Tenía una energía tan, pero tan extraña. Ese muchacho nos preguntó en inglés: ¿están jugando a las escondidas? Le dijimos que no, que estábamos jugando a los policías y los rateros. Y como si no escuchara nuestra respuesta, nos dice: yo sé dónde se pueden esconder, síganme. Y nos señala con la mano hacia el bosque del lado contrario de donde nuestros compañeros estaban. Nos miramos unos a los otros, como que a todos nos dio mala espina. Le dijimos que no y que nos íbamos a tener que ir porque si no, las maestras nos iban a regañar. E insistió que lo siguiéramos y le dijimos otra vez que no, y nos repitió agresivamente que lo siguiéramos. Ahí nos echamos a correr hacia nuestros compañeros. Recuerdo ver para atrás y él ni se movió. Nos miraba con furia. La cara le cambió, se le miraba el odio por encima. Cuando regresamos, nadie notó que no estábamos. Incluso ya estaban preparando para irse por el caminito para atrás a los camiones. Si eso hubiera ocurrido, no habría sido hasta entonces cuando las maestras se habrían dado cuenta que estábamos desaparecidos, porque cada camión tenía una lista de niños y antes de arrancar te llamaban y te marcaban presente. Y aunque ese bosquecillo no era muy grande, no puedo ni imaginarme lo que nos habría pasado si nos hubieran olvidado allí. La caminada a los camiones era 1 hora. Literalmente estamos en medio del bosque. Por semanas después de ese incidente, mis amiguitos y yo teníamos pesadillas de estar perdidos en el bosque, siendo acorralados por ese muchacho. Esto me pasó hace 21 años, en el 2004. En agosto del año que apenas pasó, se perdió un niño de 3 años en esa misma reserva. Afortunadamente, lo encontraron 1 hora después, usando perros de sangre y drones. Me pregunto, ¿nos hubieran encontrado a nosotros también? Esta historia viene de Adrián de Chicago. Bueno, se acabó lo que se vendía. Si tienen una historia que les gustaría compartir con nosotros, por favor mándenmela a ladiablapodcast@gmail.com. Una vez más, ladiablapodcast@gmail.com. Encabecen con un título y al final su nombre, de dónde son, y si quieren pueden quedar anónimos también. Por favor, solamente mándenme las historias por el correo, no por Instagram ni por Twitter, mucho menos por Paloma, solamente al correo electrónico, por favor. Ahorita estoy buscando anécdotas e historias debajo de temas particulares como el diablo, especialmente historias clásicas del abuelo que se pelea con el diablo, demonios, has trabajado con uno, dioses paganos, has trabajado con uno, historias rurales o de pueblo, gente que se pierde por el tiempo, familias malditas, maldiciones que caen sobre familias, ovnis y extraterrestres, confesiones de trabajo de brujería. Por ejemplo, yo le hice brujería a tal y ¿cuál fue el resultado? Historias de tesoros, historias de joyería encontrada, historias de pozos. Últimamente tengo mucho interés por historias de pozos, de joyería encontrada. Te has encontrado un anillo que te da suerte, te has encontrado un anillo que sientes que te maldició, historias de soldados revolucionarios, trabajos y amarres de amor, relatos de la Santa Muerte, que el episodio que viene es de la Santa Muerte. Bueno, tengo un Linktree que es La Diabla 666 y allí en ese Linktree tengo todas mis cuentas por todo el internet. Tengo mi TikTok que es @666diabla.por, mi Twitter que es @666diabla999, Instagram que es 666.diabla.999, mi Reddit que es 666diabla, mi Tumblr que es 666diabla999. Tengo un Patreon que es En el Infierno con la Diabla. Todavía no he puesto nada. El guión lo voy a subir a WordPress, que es www.ladiabla666.wordpress.com. Si me quieren regalar una propina es buymeacoffee.com/la diabla. Todos estos enlaces están en mi Linktree. En YouTube es @ladiabla.666 y parece que hay otra cuenta en YouTube que también se llama igual, pero la mía tiene el título del podcast como foto de perfil. Bueno, las puertas del infierno se han cerrado. Los veo la semana que viene. Cuídense y ojalá que el chamuco les jalen las patrullas. Ave, señor Belzebul.